Esta predicación tiene como título Guardémonos de una planificación vana. Había una vez un hombre llamado Juan, un exitoso empresario que dirigía su propia compañía. Su agenda estaba siempre repleta de reuniones, viajes de negocios y decisiones importantes en la compañía. Juan era un hombre astuto y perspicaz, y su vida estaba enfocada en construir su imperio empresarial. Un día, mientras estaba sentado en su lujosa oficina, recibió una llamada que cambiaría para siempre la perspectiva de la vida. Era su médico quien le dio noticias que lo dejaron sin aliento. Juan, lamento informarte que tienes una enfermedad grave, tu tiempo es limitado, le dijo el médico. De repente las prioridades de Juan cambiaron drásticamente. Todas las metas profesionales y los logros materiales que una vez consideró tan importantes, ahora parecían insignificantes frente a la realidad de su propia mortalidad. En su búsqueda de éxito, Juan había olvidado algo esencial: la fragilidad de la vida y la incertidumbre del mañana. Temas que Santiago aborda en su carta, y Santiago nos advierte en estos capítulos que el pastor leyó, capítulo 4 y versículos 13 al 17, acerca de la presunción de planificar nuestro futuro sin tener en cuenta la soberanía de Dios. Y en esta tarde, hermano, quiero que reflexionemos sobre estas palabras de Santiago a la luz de la historia de Juan. ¿Cuántos de nosotros vivimos como si fuéramos inmortales, como si el tiempo estuviera siempre de nuestro lado? ¿Cuántos de nosotros planificamos nuestras vidas sin considerar la voluntad de Dios? Siempre lo hacemos, siempre pensamos en estas cosas, vemos el mañana y queremos hacer una y otra cosa que se nos venga a la cabeza. Y gracias damos a Dios por esta epístola de Santiago y esa practicidad que tiene esta epístola, pues en ella nos habla de cómo debemos ver las aflicciones que vienen a nuestra vida, y eso lo vimos en un sermón. Nos enseña dónde debemos buscar sabiduría para nuestras vidas. Nos habla sobre qué debemos hacer con la palabra de Dios. Hay que obedecerla y no solamente oírla, como también lo hablábamos. Nos habla acerca de cuáles son algunas de las marcas de la verdadera religión cristiana, cómo debemos tratar a todos por igual sin importar el estatus social y económico que tengan, cómo usar la lengua de una manera que honre a Dios y a mi prójimo, cómo debemos acercarnos a Dios cuando hemos fallado, etcétera. Muchas cosas prácticas nos muestra esta epístola, y es una que nos confronta también con nuestro pecado. Así como muestra esa cotidianidad del cristiano en su vida diaria, también muestra y nos confronta con nuestro pecado. Y hermanos, en nuestros días el mundo da culto y adoración a la autosuficiencia. Por ahí se venden las siguientes ideas: tú eres el amo de tu vida, el señor de tu destino. Muchos dicen que debemos ser, nos dicen, el superhombre de Friedrich Nietzsche, que postulaba lo siguiente. Friedrich decía lo siguiente: nosotros somos los dueños de nuestro destino y debemos ser libres de toda ley y atadura. Yo soy el Señor de mi vida y por tanto yo no me someto ni me limito a la moral cristiana, a las leyes del Estado, ni a las restricciones de la sociedad. Yo soy mi propia ley, yo hago lo que yo quiero sin ataduras. Esto es lo que hoy en día, este tipo de ideas, de ideología, es lo que se vende hoy en día, es lo que vemos. Mucha gente en internet, youtubers, hablándole a la gente, motivándolos, diciéndole esta clase o este tipo de ideas, que lo único que hacen es que el mundo se vaya alejando más y más cada día del verdadero y único Dios, el cual debe ser el único centro de nuestra atención, debe ser la única razón de ser del cristiano. Como sabemos, nuestro único fin es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Esto debería
ser la motivación, por decirlo así, de toda persona en este mundo. Debe ser su único centro, Dios, y no buscar ser Dios para sí mismo, como lo vemos hoy en día. Y no solamente ahora, Santiago lo estaba diciendo. Hoy vemos que el mundo quiere hacer las cosas a su manera. Cada uno es juez de acuerdo a lo que él piensa o cree que debe ser. Porque el mundo busca llenar ese vacío que tiene en su corazón con cosas como ¿qué? Como proyectos, expectativas, deseos, tantas cosas que hay en este mundo o que ofrece el mundo, y con eso el mundo quiere llenar ese vacío que tiene, llegando a creerse tan importante y único que piensan que pueden determinar o controlar lo por venir. Y es a este punto al cual llega Santiago en esta epístola. Pero recordemos que Santiago está hablando a no a cualquier público, sino en especial, y podríamos decir, a los que hacen parte de la iglesia de Dios. Santiago no está hablando de esta persona que estaba allá fuera de la iglesia y que vea a este señor que está allá, mire lo que hace, cómo planifica, cómo hace y deshace. No, desde el principio vemos que la epístola se enfoca a estas personas que habían sido esparcidas, que estaban por allá pero que hacían parte de la iglesia de Dios. Entonces quiero que tengamos muy en cuenta que Santiago no está hablando a cualquier público, Santiago está hablando a los que hacen parte de la iglesia de Dios. Y así como Santiago le gusta repetir las palabras de Jesús, como lo vimos en el sermón anterior, así también lo hace aquí con los proverbios, y vamos a Proverbios capítulo 27, versículos 1 al 2. Proverbios 27, versículos 1 al 2. Y es aquí donde ya está haciendo referencia a Santiago. Dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Y más adelante en este mismo libro de Proverbios hay uno muy hermoso del rey Salomón, en Proverbios 3, versículo 6. Proverbios 3, 6 dice: reconócelo, ¿a quién? A Jehová, en todos tus caminos, y Él hará derechas tus veredas. ¿Qué nos quiere decir este proverbio? Quiere decir que implica al Señor en todos tus proyectos, consúltalo acerca de todos tus planes en oración, ¿y qué? Y Él hará derechas todas tus veredas. Aunque no sepas cómo será el resultado, Él te hará siempre un camino por donde andar. El camino por el que hoy estás andando, por el que hoy andamos, el Señor nos ha hecho este camino. No es porque tú lo decidiste, no es porque así usted lo quiso, no. El Señor hizo este camino. Un pensamiento similar tenemos aquí en el pasaje de Santiago, que es la lectura base del día de hoy. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? O sea, ¿qué está pasando con estos hermanos? Bien, pues tenemos a unos hermanos en la fe que en la vida diaria, en la vida práctica, están viviendo como si fueran los amos de su destino. Vemos en el versículo 13, dice el versículo 13: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Quiénes son ellos? Vamos a ver. Aparentemente son comerciantes cristianos. ¿Y cómo lo sabemos? Por las palabras que hablan de traficar y ganar. Estos cristianos estaban planificando su futuro. Dice: hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y no solo eso, estaremos un año residiendo allí, lo que implica planes para buscar una casa, un análisis, como decimos, del mercado, de lo que allí se vende, de lo que allí hay en esta ciudad, todas estas cosas. Entonces traficaremos, es decir, haremos comercio y ganaremos. Eso es lo que significa la palabra traficaremos. Lograremos las ventas que deseamos, sin lugar a duda nos irá bien. Esto es lo que estaban pensando, y aunque Santiago no dice, es posible que algunos en la iglesia tuvieran esta misma mentalidad, y esto es lo que están pensando. Pero entonces preguntamos nosotros, ¿cuál es el problema con esto? ¿Es malo planificar el futuro? No, hermano, no es malo planificar el futuro. Es más, sería tonto no hacerlo. Planificar forma parte de la esencia de un hombre. Todos los días planificamos. El día de ayer, me imagino que
Todos planificamos qué vestido vamos a traer el día de hoy. Yo, por ejemplo, planifiqué, me toca para ir rotando los trajes, el traje azul, la camisa blanca y la corbata, la verdad no, porque soy malo para escoger corbata, la escogió mi esposa. Entonces, pero planificamos, vamos haciendo las cosas, mañana voy a hacer esto, aquello. Y eso lo hacemos todos los días. La planificación conecta el día de hoy con el futuro. Un proyecto atrae, inspira, proporciona resorte y horizontes. A pesar del margen de riesgo imprevisto, el hombre continúa haciendo planes y eso es bueno, hermanos. Todos nosotros lo hacemos y eso es lo que hacemos todos los días. Pero entonces, ¿cuál es el problema o cuál es la raíz del problema aquí? El problema es hacerlo sin tomar en cuenta varias cosas importantes. Para nuestros planes futuros debemos tener presente, según lo que nos indica Santiago, 3 perspectivas claras. Y la primera es una clara perspectiva de la realidad de la vida. Una clara perspectiva de la realidad de la vida. Versículo 14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Parecería una contestación tonta esas palabras. ¿Acaso no sabe el mundo que nosotros no sabemos lo que ocurrirá mañana? La respuesta es sí. Todos sabemos que no sabemos lo que es el mañana. Para nosotros el mañana es algo totalmente desconocido, aunque no para Dios. Pero estos hermanos de los que estamos hablando aquí aparentan planificar como si controlaran el mañana. Eso es uno de los problemas. Ellos planifican como si fuesen los que controlan el mañana, los que saben qué va a pasar mañana, piensan que son dueños del día de mañana. A lo cual Santiago lo recuerda, que no sabéis lo que será mañana. Ustedes no son dueños del mañana, no somos dueños del mañana, ustedes no controlan lo que sucederá mañana, por tanto no se jacten del mañana. ¿Qué nos decía Proverbios 27.1? Proverbios 27.1 nos dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Hermano, no te jactes de que el día de mañana está en tus manos, porque no es así. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que somos los dueños, que no somos los dueños de la vida. Podrás planificar, pero no eres el dueño del mañana. Sí, es sabio planificar, es sabio decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, vamos a hacer esto, pero si no tienes en cuenta la voluntad del Señor, la soberanía de Dios, eso es lo malo aquí, y eso es lo que estaba pasando con estos hermanos en esta iglesia. A veces somos así, y yo diría que en nuestros tiempos, muchos de nosotros vivimos como si lo fuéramos. Pensamos que controlamos el día de mañana, pensamos que podemos hacer, nos acostamos muchas veces y pensamos que al otro día nos vamos a levantar. Una noche me acostaba y reflexionaba que qué es lo que nos mueve, y es un corazón, es como el tamaño de un puño, y en cualquier momento puede parar, y es la voluntad del Señor. Y usted se acuesta y en su mente muchas veces lo que terminamos pensando es que mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, y terminamos la noche y nos quedamos dormidos pensando y planificando lo que va a suceder mañana, cuando no sabemos si mañana nos vamos a levantar. ¿Qué deberíamos hacer? Acostarnos mejor orando y pidiendo al Señor que todas estas cosas, todos estos deseos que tenemos, como habíamos hablado en un sermón anterior, si son así, que los corrobore, o si no, que los quite de nuestro corazón, y acostarnos confiados en la voluntad del Señor, como si fuera la última noche. ¿Qué jactancia tenemos de acostarnos y decir, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, si no sabes si el Señor nos va a dar otro día para glorificarle? Gastamos el dinero que ganamos como si controláramos el día de mañana, y muchas veces muchos dirán, pues gasto todo lo que tengo porque el día 15 y el día 30 recibiré de nuevo mi salario. Es lo que pienso. No gastemos porque, eso el 15 llega otra vez y este 15 llega entonces la prima de Navidad. Y con esa vamos a hacer esto y aquello, y vamos a comprar acá y vamos a pagar esto y aquello. Esa es la mentalidad moderna y caemos en ella muchas veces. ¿Y de verdad eso es así? Hermano, ni los trabajos, ni los salarios, ni las pensiones garantizadas por el gobierno o los ahorros que tengamos en los bancos son seguros. Lo único seguro cuando entramos quizás a una compañía a trabajar, a una empresa,
Lo único seguro que vamos a tener es que vamos a salir de allí, que nos van a echar o que vamos a renunciar, es lo único seguro. De resto no hay más seguro. Pero ¿qué nos dice Dios? No sabéis lo que será mañana. Ahora bien, el problema no es solo eso. El peligro es preocuparnos más por el cuerpo que por el alma. Lo triste es que sacamos más tiempo para el cuidado de las cosas terrenales y poco tiempo para el cuidado de nuestra alma. Y quiero que miremos a uno que pensó que era el dueño y controlador del día de mañana, quien buscaba proveer para su cuerpo y no para su alma. Vamos a Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Lucas 12, versículos 16 al 21. Esta parábola, donde vemos que se jacta de lo que va a ser mañana cuando verdaderamente no podemos controlar nada, ni somos dueños de nada. Dice Lucas 12, versículos 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, los cristianos tienen el consuelo de saber que el soberano, omnisciente y omnipotente Dios del universo controla cada suceso y circunstancia de su vida y los entreteje en su perfecto plan para ellos. Muchas veces me pasa, o con compañeros que tuve, me reprochan el por qué no continué en esta institución del ejército si ya me fuese a pensionar. Pero entonces doy gracias a Dios porque me hace reflexionar que esas preguntas lo llevan a uno a descansar en la voluntad del Señor. Sí, quizás estuviese para pensionarme, pero ¿qué sabría qué cosas había pasado? Quizás estuviese con algún problema mental, mutilado, bueno, no sé, tantas cosas que pueden pasar en la vida y no debemos jactarnos. Lo que estamos viviendo ahora y lo que usted está viviendo en su vida es porque es lo mejor que el Señor quiso para usted, y eso lo vemos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermano, buenas, malas ante nuestra perspectiva, o que creemos que son malas, pero que más adelante vamos a ver y decir: el Señor no me permitió hacer tal cosa o esto, yo creía que era bueno, pero vea, el Señor me libró de esto y ahora estoy mejor de lo que pude haber estado. Nosotros pensamos que este camino, que esta decisión que tomamos, que esto que vamos a hacer mañana está bien, no le vemos ninguna falencia, ningún error, pero no ha llegado ese día y no sabemos qué va a pasar. Por eso descansamos, y el consuelo en nosotros es saber que ese Dios o Dios controla cada suceso y cada circunstancia de nuestra vida. David escribió en el Salmo 37, 3 al 5, Salmo 37, versículos 3 al 5. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Con el mismo tono, Salomón escribió en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Por eso, hermano, nuestros planes futuros debemos tener presente una clara perspectiva de la realidad. Eso es lo que el primer punto que Santiago nos deja ver, tener una clara perspectiva de la realidad. En segundo lugar, como segundo punto, una clara perspectiva acerca de nosotros mismos. Una clara perspectiva acerca de nosotros mismos. Versículo 14. Porque, ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros no solo no somos dueños del mañana, tampoco somos dueños de nuestra vida. Dos cosas nos dice Santiago acerca de nuestra vida, y la primera es que nuestra vida es como neblina, es algo frágil, casi sin sustancia, es débil, y dos, es de poca duración, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como siempre he dicho, somos un punto en una línea de tiempo, un pequeño punto, y muchas veces nos jactamos de eso, muchas veces nos jactamos de nuestra vida, pero no vemos que la Biblia nos muestra que hay muchos años, muchas décadas han pasado, muchos siglos han pasado, y ha vivido mucha gente en este mundo. Entonces, ¿por qué nos jactamos? Si los más grandes en la historia han caído y de ellos no ha quedado ni el recuerdo, ¿por qué nos jactamos nosotros? ¿Qué tenemos o qué tienes de especial? Nada. Somos un poco de tiempo y luego nos desvanecemos. Ese es el testimonio de toda la Escritura, y vemos en Job capítulo 7, versículo 7, Job 7, versículo 7, que dice: acuérdate que mi vida es un soplo. ¿Cuánto dura un soplo? 1, 2, 3 segundos. Si coge mucho aire, por ahí unos 5, 10 segundos. Y así es nuestra vida. Nuestra vida es como aire que se desaparece rápido. Siguiendo con su lamento, más adelante Job dijo en el capítulo 9, versículo 25 y 26, dice: mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces, cual el águila se arroja sobre la presa. Y la queja de Job a Dios en el capítulo 14, versículos 1 al 2, Job 14, versículos 1 al 2, allí vemos que resume debidamente la fragilidad y la brevedad de la existencia humana. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sabemos que un día vamos a morir. Somos conscientes de eso, pero no queremos aceptar esa realidad. Siempre pensamos que falta mucho tiempo. Los jóvenes dicen: no, falta mucho tiempo. Tengo apenas 15, 20 años y me falta mucho, por al menos unos 60 años más. Y se jactan de eso. No, es que mi abuelo murió de 80, 90 años. El que llega a la edad de esos 80, 90 años, entonces dice: pues voy en la mitad, me falta todavía unos 45, unos 50 años, falta mucho tiempo. Y se consuela en eso, ¿sí? Cada uno tiene su consolación y cada tiempo tiene su consolación. Y el que llega ya de pronto a los 80, 70 años, entonces ya por ahí sentado dice: pero yo conozco uno que vivió como 100 años y ese fumaba y tomaba y ¿cómo no voy a vivir yo 100 años si yo he vivido una vida bien, pues físicamente? Pues me quedan al menos otros 20 años, otros 15 años, y quieren postergar eso y lo quieren hacer. Pero hermanos, es la única cita a la cual no vamos a llegar tarde. Ese día usted va a estar muy puntual, ese día vamos a llegar a la hora, al minuto y al segundo exacto. Ahí sí no va a faltar, a ese será la única vez que lleguemos temprano. O no temprano, quizás a tiempo. También los salmos subrayan el carácter transitorio de la vida humana, y vamos a los salmos, Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Dice: los días de nuestra edad son 70 años, escribió Moisés. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dice más adelante, Salmos capítulo 102, versículo 11, 102, 11, mis días son como sombra que se va. Se lamentó el salmista: y me he secado como la hierba. Lo que manifiesta allí este
salmista. Resumiendo la enseñanza bíblica acerca de la brevedad de la vida humana, David escribió en el Salmo 103, versículos 15 y 16, Salmo 103, versículos 15 y 16, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Hermanos, la ignorancia del futuro y la fragilidad y brevedad de la vida humana debiera dar una señal de alerta a los que de forma insensata hacen caso omiso de la voluntad de Dios. Bueno, yo creo que en esta tarde miremos que somos frágiles, somos breves en esta vida, somos un momento, somos, como dijo David, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no se conocerá más. Ahora estamos aquí, vea, lo único seguro fue el minuto que acabó de pasar, porque ya lo vivimos, pero no sabemos más adelante qué va a pasar, qué va a suceder cuando salgamos de este lugar, mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, no sabemos. Podemos estar quizás con buena salud, pero como no depende muchas veces de la salud, sino de las circunstancias, un accidente, algo que el Señor ya decretó que pasara, pasará y nada lo evitará. Ese es el testimonio de la experiencia diaria. ¿Y cuántas personas conocemos que han muerto, como diríamos, a destiempo? Muchos dicen así hoy en día, no, es que murió a destiempo, es que no era el tiempo. No, era el tiempo de él. Sino que pensamos que vamos a vivir mucho tiempo y que vamos a morir de viejitos. Y Dios permita que ojalá así fuera. Pero no sabemos, no conocemos qué va a pasar. No solo mueren los viejos, sino los jóvenes, los niños, los bebés. También mueren los que hacen ejercicio y siguen una dieta cuidándose muchísimo. Nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, dice Santiago. Pero entonces, ¿qué nos enseña? Nos enseña que nosotros no somos dueños de nuestro destino, ni dueños de nuestra vida. No escogimos dónde nacer, qué siglo vivir, quiénes serían nuestros padres, en qué país naceríamos, etc. Pero sobre todo hay que recordar que el tiempo que tenemos aquí es preparatorio para la eternidad. Como cristianos, este tiempo que tenemos ahorita estamos preparándonos. Estamos en esa cantera donde hay bulla, donde todavía hay pecado, donde todavía queda ese remanente de pecado, pero estaremos en la eternidad formando parte de esa iglesia donde ya no habrá más pecado, donde ya saldremos de esta preparación en la que estamos. Hermanos, el día de salvación es hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué hoy? Porque no sabemos el mañana. El mañana nos puede sorprender y quizás mañana estemos frente al tribunal de Dios, frente al juez que nos juzgará y nos sentenciará a cielo o infierno. Y recuerda que lo que hagas aquí y ahora cuenta para siempre. Todo lo que hagas hoy y lo que has hecho contará para el día de ese juicio. Para nuestros planes futuros debemos tener presente entonces una perspectiva clara de la realidad, una perspectiva clara de nosotros mismos y en tercer lugar, una perspectiva clara acerca de Dios. Una perspectiva clara acerca de Dios. Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos dice que con respecto a los planes futuros, Dios siempre debe ser el primero con quien contemos. No debemos hacer planes sin contar con Dios y para ello debemos tener una perspectiva clara de quién es Él y lo que Él hace en nuestra vida. Dos cosas con respecto a Dios nos señala Santiago. Una, Él es el dueño y amo de nuestra vida. Nos dice que si el Señor quiere, viviremos. Nuestra vida se la debemos a Dios. Él es el dador de la vida. Pero Él también determina el tiempo de nuestra muerte. Cada amanecer es un regalo de Dios. Cada vez que abrimos los ojos, debemos darle gracias a Dios porque nos regala un día más. Cada latido del corazón, cada suspiro de nuestra vida se la debemos a Dios. Y debemos preguntarnos, ¿cuán agradecidos estamos hoy con Él? ¿Verdaderamente agradecemos todas estas cosas o simplemente das por sentado de que así debe ser? Doy por sentado de que mañana me tengo que levantar, mañana tengo que bañar, hacer esto, aquello, que tengo que respirar, que tengo que hacer esto, y doy por sentado de que el día de mañana va a ser como hoy.
a excepción de lo que yo tenga que hacer como nuevo en mi trabajo o en mis labores, pero doy por sentado de que debo tener una casa, de que debo tener un alimento, de que debo tener un vestido, y doy por sentado de que todas estas cosas ocurrirán como han venido ocurriendo hasta ahora, pero no te das cuenta de que es por la gracia que solamente depende del Señor todas estas cosas. Nuestra vida se la debemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios Padre crea por medio de su Hijo en el Espíritu, de aquí que nuestra vida le pertenece a Dios. En segundo lugar, Dios determina lo que hacemos. Dice Santiago, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Nuestros actos deben estar o están bajo el control absoluto de Dios, como nos dice las Escrituras en Proverbios 19:21. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre propone, pero pues Dios es el que dispone todas las cosas. Por eso, si esto es así, es absurdo hacer planes futuros sin contar con Dios. Si es tan claro, si la Escritura nos muestra que nada podemos hacer sin la voluntad o si no está bajo el control del Señor, es absurdo de que hagas planes, de que pienses que vas a hacer esto y aquello, dependiendo única y exclusivamente de tus fuerzas o de lo que usted pueda hacer. Es absurdo hacer planes futuros sin buscar la bendición de Dios. Y no la buscamos a menos que hagamos las cosas como Dios manda, en obediencia a su palabra. Quiere decir que si quieres emprender algo, si quieres hacer algo, todas estas cosas debes pasarlas. Señor, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quítalo o afianza estas cosas en mi corazón y haz que busque, que sea diligente en hacer todas estas cosas. Pero si no es así, Señor, quítalo. Y debemos de estar presto a estas cosas. Aún sí, aún no, aún todavía no. Pero muchas veces decimos, sí, yo dependo de la voluntad de Dios, pero el Señor hizo esto mejor, o quizás estabas listo para ingresar a una empresa, ya habías pasado todos los filtros, y resulta que al último momento no se pudo, no ingresó. Y es en ese momento donde podemos evaluar si verdaderamente la voluntad, si verdaderamente nosotros acatamos la voluntad de Dios o dependemos de Dios. ¿Cómo? Dependiendo de cómo reacciona. Si usted reaccionó diciendo, no, pero ¿por qué? Si es que todo estaba bien, pero ¿cómo no va a ingresar? Pero es que si es que se ve bien, mire que es que voy a ganar esto, voy a hacer ello, voy a proveer para mi casa, voy a hacer esto y aquello. Si estaba reaccionando de esa forma es porque dependía solamente de usted. Solamente era lo que usted había hecho y creía que era bueno. Pero si usted en vez de eso dice, pues, es la voluntad del Señor, sí, quizás, porque estamos aún del lado de la gloria, y nos ponemos tristes, pero aceptamos y empezamos entonces a buscar otros medios, otro trabajo, y empezamos entonces nuevamente a orar, a pedir al Señor cuál será el camino, por dónde es, y aceptamos esa voluntad de Dios. Para el cristiano, el hacer la voluntad de Dios es un acto de adoración, como lo dice Romanos 12, versículos 1 al 2. Romanos 12, versículos 1 al 2, dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para el cristiano, el hacer la voluntad de Dios es algo que debe hacerse con el corazón, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6 nos dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hacemos las cosas para agradar a Dios, no para agradar al hombre, no para aparentar algo ante los hombres. Sabemos que Dios escudriña nuestros corazones y Él lo ve todo. Por eso
buscamos agradar a Dios y no a los hombres. Para el cristiano hacer la voluntad de Dios es una forma de vida, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Al reconocer que Él debe capacitarnos para hacerlo también, el cristiano sabe que es el Señor el que capacita para poder realizar su voluntad. No la hacemos por nosotros mismos. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, 17, Juan 13, 17, el Señor Jesús pronunció la recompensa dada a los que hacen la voluntad de Dios. Y nos dice en Juan 13, 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No es solamente saberlas, conocerlas, leerlas, sino ponerlas por práctica, hacer estas cosas. El responder a la voluntad de Dios no es sino otra prueba de una fe viva y verdadera en el Señor Jesucristo. Un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios es una señal segura de una vida transformada. Queremos saber si estamos en el Señor, hacer la voluntad, responder a la voluntad de Dios, es una muestra de esa fe viva y verdadera en el Señor Jesucristo. Nuestra vida y nuestros actos dependen de Dios. Con Él podemos contar todos los días de nuestra vida porque Él es un Padre que se ha reconciliado con nosotros por medio de Cristo Jesús. Podemos tener la seguridad de que Dios hará su santa voluntad en nosotros. Esa es la seguridad que tenemos como cristianos. Que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudarán para bien. Todas las cosas, todas, buenas y malas. Pero hermanos, no perdamos de perspectiva que Dios gobierna nuestras vidas. Todo lo que sucede en ellas ha sido marcadas por Dios, no solo por un Dios soberano, sino por un Padre amoroso. Entonces confiemos en que Dios sabe cómo gobernar nuestras vidas. Tengamos plena confianza que si Dios estorba en nuestros planes, Dios sabe más. Dios sabe por qué quizás este plan que teníamos, que parecía perfecto, no salió. Él sabe por qué no debíamos hacerlo, por qué no debíamos estar allí quizás. No hay razón para quejarnos de Dios. Nunca tenemos razón para quejarnos de Dios. No seamos como el pueblo de Israel, como leíamos en Éxodo en esta mañana, en Éxodo 16 y 17. El pueblo prefería estar en Egipto, prefería morir allá cuando Dios les había prometido grandes cosas, pero muchas veces nos desesperamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera y es allí cuando caemos. Entonces no hay razón para quejarnos de Dios. Si Dios cambia nuestros planes, si Dios estorba en esos planes que estamos haciendo, en ese camino que llevamos, es por algo. Sus caminos son mejores que los nuestros. Algunas aplicaciones prácticas, 5 aplicaciones prácticas, quiero que tengamos muy en cuenta esto. Y la primera aplicación práctica es practicar la humildad en la planificación. Practicar la humildad en la planificación. La humildad en la planificación reconoce que no somos omniscientes y que nuestras vidas están bajo la soberanía de Dios. Este enfoque nos lleva a buscar la dirección divina y a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Cuando planifiquemos, cuando hagamos cosas, cuando proyectemos, cuando deseemos hacer las cosas, tengamos siempre esa humildad y siempre buscando la dirección de Dios. Segunda aplicación, reevaluar prioridades. Reevaluar prioridades. La reevaluación de prioridades es esencial porque a menudo
nos dejamos llevar por la cultura que valora el éxito material y sucede, muchas veces hacemos planes pensando en que yo quisiera tener, yo quisiera ser, yo quisiera estar como aquella persona, o el mundo nos está diciendo que pues usted debe ser universitario, debe tener casa, debe tener un carro, y entonces ese es el enfoque. No, debemos reevaluar nuestras prioridades y no dejarnos llevar por esa cultura o por las cosas de este mundo. Santiago nos insta a considerar las cosas eternas y a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, priorizando las relaciones y el servicio a los demás. Dios debe ser el centro de todas las cosas. Voy a hacer esto ¿con qué fin? ¿Glorifica o no glorifica al Señor? Si voy a hacer cosas, si voy a hacer un plan, ¿esto verdaderamente glorifica al Señor? Tercera aplicación práctica. Practicar la gratitud diaria. Practicar la gratitud diaria. La gratitud diaria contrarresta la presunción al recordarnos constantemente la bondad de Dios en nuestras vidas. Apreciar lo que tenemos en el presente nos ayuda a cultivar un corazón agradecido y a evitar la arrogancia de pensar que tenemos control total sobre nuestro futuro. Debemos practicar todos los días esa gratitud, ser agradecidos con lo que tenemos hoy en día, con lo que el Señor pone a nuestras manos, pone a nuestra disposición, dar gracias, estar gozosos con lo que tenemos y no pensar que tenemos el control sobre todo lo que vamos a hacer y más del futuro. Cuarta aplicación, ser flexibles en los planes. Ser flexibles en los planes. La flexibilidad en los planes refleja una confianza en la sabiduría y soberanía de Dios. Aunque planificamos, reconocemos que la voluntad de Dios puede diferir de la nuestra. La flexibilidad nos permite adaptarnos a los cambios con gracia y aceptar que Dios puede tener propósitos mucho más altos. Debemos como cristianos ser flexibles. Lo que decíamos, si ya estamos a puertas de algo que se va a lograr y no se dio, es porque hay algo mejor. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Aún ese fracaso, por decirlo así, en lo que usted se propuso, va a ayudar para bien más adelante. Por último, quinto, servir con un corazón dispuesto. Servir con un corazón dispuesto. Servir con un corazón dispuesto es una expresión práctica del amor cristiano. Santiago nos llama a ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores. Al estar atentos a las necesidades de los demás y servir con amor, demostramos una dependencia activa en Dios y reflejamos su amor hacia nosotros. No nos enfoquemos en nosotros, yo y solo yo. No. Sirvamos con un corazón dispuesto. Damos de lo que recibimos. Damos amor porque Dios nos amó primero. Entonces, practiquemos estas 5 aplicaciones prácticas en nuestra vida y no nos jactemos de vivir dependiendo de nosotros mismos, de nuestros planes. Entonces, ¿cómo debemos hacer planes para el futuro? Ya para terminar, debemos hacerlos con Dios al frente en todo momento, con una clara perspectiva acerca de la vida, de nosotros mismos, de Dios y en humilde dependencia de Él para todo. Si vamos a hacer planes, si vamos a hacer esto o aquello, miremos acerca de nuestra vida, cómo estamos, si está incluida la voluntad de Dios, y humildemente dependamos de su voluntad. No nos jactemos de que tenemos, de que hoy tenemos, de que poseemos esto y aquello. No seamos como el de la parábola, que se jactó de tener todo, muchas riquezas, iba a crear y hacer para disfrutar. Ahora me voy a dedicar a esto y aquello. No. Simplemente vivamos día a día, un día a la vez, dependiendo siempre de la voluntad del Señor. Vamos a orar.